Lanús se consagra campeón de la Recopa Sudamericana por primera vez. Gallardo se despide de River tras ganar 3-1 en su último partido. La situación con Chiqui Tapia escala tras declarar el paro y los hinchas de Newell's se revelan en un partido que ganó Estudiantes de La Plata, debutando su nuevo director técnico. La FIFA busca paracetamol para bajar el dolor de cabeza tras el narcoterrorismo en México y las amenazas de guerra contra Irak de parte de Donald Trump. Todo esto y más en la octava fecha de la Primera División Argentina. Hola, bienvenidos todo el mundo a la fecha LPF. Como siempre, en Argentina no pasa un día sin quilombo y qué bien se expresa en este fútbol. Hoy empezamos hablando sobre Lanús, que salió campeón de la Recopa Sudamericana. Luego hablamos sobre los duelos entre los rosarinos y los platenses. Y luego movemos hasta la despedida de Gallardo. Luego hablaremos de Boca, los partidos de Huracán y San Lorenzo, Independiente y Racing y todos los demás partidos que se disputaron en esta fecha. Y luego pasaremos a hablar sobre las noticias que pasaron esta semana, principalmente centrados en el paro de la novena fecha y todos los conflictos internacionales que intimidan y amenazan al Mundial del 2026. Acá abajo tienen el índice para saltar a la parte que más os interesan, pero yo igualmente os aliento a que vean el video completo. Sin nada más que decir, empecemos. Lanús hizo historia en el Maracaná, venció 3-2 a Flamengo bajo la lluvia, remontó el partido en el tiempo suplementario y consagró campeón de la Recopa Sudamericana por primera vez, cerrando la serie con un 4-2 global. El equipo de Mauricio Pellegrino mostró carácter y eficacia ante un rival repleto de figuras, resistiendo en los momentos más adversos y golpeando en los instantes decisivos. El Granate abrió el marcador gracias a Rodrigo Castillo tras un error de Agustín Rossi. Pero Flamengo reaccionó y dio vuelta a la historia con dos penales convertidos por Georgian de Arrascaeta y Jorginho, llevando la final a la larga en un contexto de intensa lluvia y un gran desgaste físico. Cuando el título parecía escaparse, Lanús encontró fuerzas en el final. A los 118 minutos, José Canale empató de cabeza y a los 120, Dylan Aquino definió una contra memorable, gambeteando al arquero para sellar una remontada y el 3-2 definitivo. El capitán Carlos Izquierdos, exhausto y emocionado, resumió el espíritu del equipo. Destacó que terminaron más enteros pese al desgaste y celebró haber hecho historia en el Maracaná. Castillo, que convirtió en el día de su cumpleaños, y Canale, héroe del suplementario, coincidieron que el logro se explica por la fortaleza de grupo y la convicción para no achicarse ante un gigante brasileño. Con esta hazaña en Río de Janeiro, Lanús conquistó su primera Recopa Sudamericana y sumó el cuarto título internacional de su historia, confirmando su capacidad para competir grandes finales continentales frente a rivales de jerarquía. 4 rivales, 2 partidos. Esta fecha jugó Gimnasia y Esgrima de La Plata contra Rosario Central, terminando 2-1 a favor del canalla, y Estudiantes de La Plata contra Newell's Old Boys, con el pincha ganando 2-0. Estos partidos tuvieron mucho morbo por varios motivos. Newell's, tras perder 3-0 con Banfield, quedar en la zona de descenso y despedir a Orsi Gómez, crecieron los incidentes de violencia en la ciudad. Un desconocido arrojó una bomba molotov al auto del jugador Facundo Samuel Guch en el predio, dejando además una bandera. También hubo insultos de hinchas al plantel. Ricardo Lunari asumió como DT interino de Newell's tras la salida del gallego Méndez, con el objetivo de ser ratificado como entrenador definitivo. Proveniente de la reserva, donde tuvo buenos resultados, reconoció que es la oportunidad de su vida y que intentará recuperar la confianza de un equipo golpeado, que arrastra 10 partidos sin ganar, 6 sin convertir, la derrota en el Clásico y la eliminación en la Copa Argentina. Su desafío inmediato es el Clásico rosarino, por lo cual estos dos equipos querían demostrar cómo de bien están parados. No estoy discutiendo sobre cuál de los dos es más grande, solo que hablando como un tercero y viendo cómo están ambos futbolísticamente en este último año, no tenía dudas de que Central va mejor. Un reflejo de esto siendo que Central está en el cuarto puesto y la Lepra último. ¿Puede Newell's dar la vuelta en este clásico? Sí, por supuesto. Lo que pasa en esos 90 minutos son muy impredecibles y eso es lo hermoso del deporte. Y además hay que decir que el enfrentamiento contra Gimnasia tampoco fue de pan comido. El Lobo se puso en ventaja temprano en los 4 minutos cuando Ignacio López aprovechó un rebote y definió justo al palo. Fueron superiores en la primera mitad y tuvieron un gol anulado por Marcelo Torres por mano previa, y también reclamaron un penal por una posible mano de Coronel que no fue sancionada. En el complemento cambió el desarrollo, Rosario Central reaccionó, adelantó líneas y empezó a lastimar de contra. El empate llegó a los 52 minutos con definición de Enzo Jiménez dentro del área. A partir de ahí el canalla creció en el partido con el ingreso de Hamilton Campas como punto de quiebre en el juego ofensivo, que primero avisó con un remate que dio
en el travesaño y luego fue clave en el segundo gol, que a los 75 minutos ejecutó un córner preciso para que Gastón Avila ganara de cabeza y marcara el 2-1 definitivo. Volviendo a las polémicas, Estudiantes de La Plata sigue siendo el único club que realmente va en contra de la AFA y el paro de la 9ª fecha. Supuestamente el paro fue una decisión unánime entre todos los clubes a excepción de Estudiantes que no tienen asiento en la mesa de reuniones. Comunicados oficiales extensos bancando a la AFA fueron publicados por varios clubes como Boca, Independiente, Lanús y muchos más, como también Gimnasia y Esgrima de La Plata. Acá les muestro una imagen de los clubes que de momento no lo hicieron. Y además se empezó a usar remeras que dicen basta de perseguirnos, AFA somos todos clubes, que se vieron en el partido del San Lorenzo. Rosario Central, como es de esperar, publicó uno de estos comunicados, pero especialmente salieron enojados los hinchas de Newell's que repudren ser tan vendidos como el canalla, ya que el club no solo publicó un comunicado oficial, sino que al entrar a la cancha contra Estudiantes salieron con estas remeras puestas, a la cual la hinchada respondió cantando y puteando al Chiquitapia. Pero voy a ir dejando de lado la política, ya que lo único que me hace es enorgullecerme más por ser hincha de Estudiantes de la Patria, que sigue demostrando que es el club más pijudo de la República Argentina. Y con eso felicito al cacique Medina por lograr una victoria limpia en su debut como nuevo director técnico. Vélez Sarsfield empató 0-0 ante Deportivo Riestra en un partido muy trabado, y Barracas Central ganó de local contra Tigre 2-1. El Matador arrancó mejor, habiendo el marcador a los 22 minutos con un gol de Ignacio Russo, su cuarto gol del torneo, pero Barracas reaccionó rápidamente y en el complemento empató gracias a Fernando Tobio y apenas 3 minutos después lo dio vuelta con un cabezazo de Facundo Bruera. Apostaron a un planteo equilibrado, cerrando espacios y esperando sin desesperación. Con una buena jerarquía colectiva a los 52 minutos, tras un buen juego de pases, terminó con Thiago Palacios definiendo el primer gol del partido en su primer partido de titular desde la final contra Racing. El gol golpeó anímicamente a Newell's, que intentó reaccionar con cambios ofensivos pero sin ningún tipo de claridad. Tuvimos oportunidades en los últimos tramos del partido que me parecieron una lástima no meter, ya que podríamos haber conseguido perfectamente un 3-0 o si no un 4-0. En el minuto 60 entró Edwin Cetré cambiando a Brian Aguirre. Parece que al final el colombiano se queda con nosotros, aunque Boca sigue buscando hacerle un hueco. Cetré ayudó a crear unas oportunidades maravillosas que no pudieron ser. Una de ellas remata 2 veces Fabricio Pérez, ya que rebotó la pelota hacia él. Estudiantes jugó con un 4-2-3-1 con el delantero central siendo Gaich y la línea de 3 siendo compuesto por Aguirre, Pérez y Palacios. Este ya es el segundo gol del torneo para Fabricio Pérez, que fue formado en las inferiores del Pincha y demuestra que es muy polivalente en la ofensiva. El extremo derecho jugó en la banda izquierda durante el clásico y en este partido estuvo en el centro. Eso sí, en la práctica aparece más como un 4-2-2-2, ya que Gaich y Pérez van al lado del uno al otro, con Pérez tomando un rol más parecido a la de un delantero centro. En definitiva, jugamos mejor en todos los sentidos y tras esta victoria hemos quedado en primer puesto con 15 puntos, empatado por Vélez Sarsfield, que ya que empató con Deportivo Riestra no avanzó mucho y ahora en la siguiente fecha se van a enfrentar mano a mano Estudiantes de La Plata contra Vélez Sarsfield, algo que va a definir de una vez por todas quién es el mejor del grupo A. River Plate venció 3-1 a Banfield en el Monumental en una noche cargada de emoción. Fue el último partido de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo como entrenador del club. El triunfo con goles de Martínez Cuarta, Driussi y el juvenil Freitas cerró la etapa marcada por uno de los técnicos más importantes de la historia riverplatense, a la par de Ángel Labruna y con un legado imborrable. Habiendo ganado 14 títulos en su primera etapa, 2 Copas Libertadores, clásicos icónicos ante Boca, incluida la final de Madrid, y creando una identidad de juego que marcó una era. La salida de Gallardo se dio tras una racha muy irregular de resultados en la apertura y una crisis deportiva que él mismo consideró difícil de revertir. Su segundo ciclo no logró replicar sus previos éxitos tras 18 meses sin títulos, 32 empates y 18 derrotas en 85 partidos, pero sí consolidó su figura en el club. Más de 9.000 hinchas colmaron el estadio para despedir al muñeco, con cánticos constantes como Muñeco, Muñeco, Gracias Muñeco y Gallardo es de River y de River no se va. La ovación comenzó desde que se anunció la formación y se repitió durante todo el partido. El propio entrenador pidió que su despedida fuera un partido más, sin homenajes formales ni actos especiales, y se mostró activo en el banco, evitando gestos de despedidas anticipada. Pero la emoción de la gente convirtió la noche en un homenaje permanente. Los autores de los goles dedicaron sus festejos a Gallardo y solo en el gol de Freitas se lo vio celebrar con mayor efusividad, como recordando sus mejores tiempos. Al final saludó al cuerpo técnico y los jugadores, caminó hacia el centro del campo y recibió el último aplauso antes de retirarse por el túnel, acompañado por un Monumental rendido a sus pies. Hablando del partido en sí, River salió con intensidad desde el arranque con varias llegadas tempranas de Galván, Subiabre y Driussi, demostrando un gran peso ofensivo por las bandas y segundas jugadas.
El premio llega a los 13 minutos cuando Martínez Cuarta marca de cabeza tras una pelota parada ejecutada por Subiabre. River siguió generando pero sin liquidarlo, y cuando parecía cerrar el primer tiempo en ventaja, al minuto 45 Mauro Méndez empata para Banfield tras un centro de Perrota, gol convalidado por VAR. El empate fue un castigo a la falta de contundencia local y dejó abierto el partido al descanso. River golpeó de entrada al primer minuto del complemento con Driussi definiendo en el área tras una jugada ofensiva directa. Antes, Subiabre había estrellado un remate en el palo anticipando el dominio. Con la ventaja recuperada, el equipo mantuvo el control territorial y la presión alta. El golpe final llegó en el minuto 58 con Freitas definiendo dentro del área tras asistencia de Galván, coronando un tramo de clara superioridad. Desde ahí, River manejó los tiempos. Banfield intentó responder con Salazar y Adorrián, pero sin peso ofensivo sostenido. River sigue en la búsqueda de su nuevo director técnico tras la salida de Gallardo. Aunque se instaló el rumor de que el gobierno argentino estaría interviniendo para facilitar la llegada de Eduardo Chaco Coudet por el fanatismo de algunos funcionarios por el club, el propio entrenador negó contactos con River. También se sondeó a Eduardo Domínguez, que me parece una barbaridad. Pero su salida a Atlético Mineiro hizo inviable la opción. Mientras tanto, la dirigencia evalúa sumar primero a un manager de peso para liderar el armado del plantel y el mercado de pases. Yo personalmente me alegro mucho por cómo terminó todo. Me alegro por Gallardo. En cierto sentido me alegro por River. Bueno, sí, ¿no? Porque el pobrecito, desde que llegó a su segundo ciclo, le han estado puteando de todas las formas posibles. El tipo ya resignado. Porque no es boludo. O sea, él seguro que ve las cosas que la gente dice en las redes sociales y lo que dicen los hinchas en la cancha y ve los resultados que tiene y se despidió como para no pegarse un tiro en la cabeza, ¿no? Y el hecho de que puedan ganar de esta forma 3-1 en el Monumental, que toda la gente le decía cosas bonitas y que se pueda despedir así, como nosotros con Eduardo Domínguez cuando se fue, que ganamos también, es lo mejor que puede pasar y me alegro por el millonario. Y también yo no soy de River. Si alguien es de River, mejor que opinen ellos. Pero ¿cuál es la inversa? ¿No? Porque imagínate, en el último partido de Gallardo como local, perder encima contra Banfield. ¿Con qué cara se va el tipo? ¿No? Pero bueno, igualmente respeto a Gallardo por ser humilde y decir no quiero grande, nada, de que sea un partido como cualquiera. Pero la verdad es que para River Plate y en cierto sentido el resto de la liga argentina no es un partido cualquiera. Así que nada, Gallardo, si escuchás esto, ¿qué va a ver esto? Che, suerte en tu próxima etapa. Gallina put. Edison Cavani no fue convocado ni viajó al partido ante Gimnasia de Chivilcoy, pese a no tener una lesión clara. Sumado a esto, Leandro Paredes pagó de su bolsillo un vuelo charter para que los jugadores lesionados acompañaran al plantel, gesto al que todos se sumaron excepto Cavani, siendo acusado por falta de compromiso profesional en el tramo final de su ciclo en Boca. De todas formas, aunque ya se sabía que Boca tenía que deshacerse de Cavani, ahora se sabe con quién reemplazarlo. En el último video hablamos mucho de Adán Barreiro y fue el autor del 2-0 que disfrutó Boca tras 3 partidos sin ganar. Fue un partido típico de Copa Argentina. Boca monopolizó de la pelota y el campo rival desde el inicio, mientras que Chivilcoy se replegó en el bloque bajo ante el grande tratando de aguantar el 0-0. Los Eneises siguen generando peligro principalmente por centros y pelota parada. El gol llega al 41, Hanson retrocede, para y cambia de dirección para poder crear espacio entre él y el que lo presionaba. Se acumulan 6 jugadores, 3 para cada. Hanson logra distanciarse de los 5 gracias a la genialidad de su compañero que realizó la pared de taquito. Se toma su tiempo para controlarla y decide de un toque central a Barreiro que patea como puede. En el segundo tiempo arrancan con cambios ofensivos metiendo a Merentiel para sostener la presión. El 2-0 en el minuto 58 llega con un centro lejano y cabeceado por Barreiro, insistiendo por las bandas y aprovechando el juego aéreo como vía principal. Me imagino que deben estar contentos en el barrio de La Boca, porque cuando ganan son los mejores del mundo y cuando pierden se quejan de todos desde el presidente hasta el que repone agua en los vestuarios. ¿No es más fácil ser del pincha sabiendo que sos el mejor, ganás o perdés? De todas formas fue un buen partido para Barreiro después de no convertir contra Racing, pero solo el tiempo dirá si fue suerte del día contra un equipo de tercera o si es el delantero que necesita Boca para ganar la Libertadores. San Lorenzo se enfrentó como local contra Instituto. Los cordobeses fueron más punzantes
durante el partido y especialmente en el primer tiempo. Hubo un tiro muy bueno para el Ciclón, pero pega al palo. Instituto consiguió la ventaja a los 38 minutos con un gol de Diego Sosa tras un contraataque. Veo que les gusta avanzar rápido al área por la banda derecha, dominada por el colombiano John Córdoba, y pasan al centro a Raza para rematar. Funciona, ya que consiguieron el gol de esta forma. En el complemento, San Lorenzo mejoró con los cambios y fue creciendo en intensidad, generando varias situaciones hasta que Luciano Vieto, recién ingresado, marcó el empate a los 86 minutos aprovechando el rebote tras una jugada muy insistida. San Lorenzo se rescató con este empate ya que no jugaron muy bien debido a muchos factores externos. Instituto tiene buena relación con la AFA y puede haber sido favorecido con la organización del partido que se disputó 48 horas después del último del Ciclón, por lo cual obviamente había desgaste entre los jugadores. Estuvo Novelli en el VAR y de árbitro Merlos, quien no solo negó un posible penal para San Lorenzo, sino que dejaba pasar muchos fallos en contra y supuestamente metió al equipo rival dentro del arco. De todas formas, San Lorenzo juega a lo que sale sin tener un sistema ni identidad clara. Igualmente se destaca el 4, Romagna, sólido en defensa y con un empuje constante. El 19, Vieto, que aportó jerarquía y marcó el gol de empate, y el lateral izquierdo de Ritis, activo en las proyecciones y con mucha energía durante el partido. En contraste, Huracán fue a Córdoba a jugar contra Estudiantes de Río Cuarto y quedaron humillados perdiendo 2-0 contra el penúltimo equipo en la tabla de su grupo, que perdió los últimos 4 partidos antes de jugar contra el Globito. El comienzo mostró a Huracán más peligroso con mucho volumen ofensivo pero poca eficacia. Gil estrelló un remate en el larguero en el 11 y Caicedo y Cortés generaron varias llegadas. El partido cambia en el minuto 29 con la expulsión de Leandro Lescano por su segunda amarilla. Pocos minutos después llegó el golpe. Bajamich define tras córner y peinada de Maffini en el minuto 32. Un gol típico de un partido cerrado. Creando desde una pelota parada, Estudiantes tuvo superioridad numérica mientras que la defensa del Globo se desorganizó tras la roja. En el segundo tiempo, Estudiantes con uno más dominó el territorio y controló el ritmo con un juego aéreo constante y aprovechando muchos corners. Aún así, el Globo tuvo chances. Un remate de Romero desde fuera en el minuto 77 y Caicedo desafortunadamente falló un mano a mano muy claro 2 minutos después. A lo menotista, Huracán empujaba más con voluntad que claridad, dejando espacios atrás. El partido fue sentenciado en el cuarto minuto del tiempo añadido cuando Alanis define a quemarropa tras contraataque conducido por Rosane, un gol que resume el partido. Huracán demasiado adelantado buscando el empate y Estudiantes letal en transición. Lo que acondicionó esta derrota fue la expulsión de Lescano, y el arbitraje no terminó sin polémica, pero más por motivos personales que el partido en sí. Al finalizar el partido, varios jugadores de Huracán increparon al cuarto árbitro Mauricio Martín con evidente enojo. Lucas Carrizo fue el más indignado reclamando que Martín insultó a su madre, y sus compañeros reforzaron la acusación con frases como "vos lo escuchaste". Leonardo Colo Gil también mostró su bronca y lanzó la frase "hay que llorar para esto, hay que llorar", en un tono irónico hacia el arbitraje. La situación escaló rápidamente y tuvo que intervenir la policía para separar a los jugadores del juez. El caso probablemente sea evaluado por el Tribunal de Disciplina, que analizará si hubo insulto o conducta inapropiada del árbitro. El clima tenso también se explica por el presente irregular de Huracán como visitante, que tiene solo una victoria en los últimos 11 partidos fuera de casa. La expulsión de Lescano y la derrota 2-0 profundizaron la frustración del plantel, que terminó explotando tras el pitazo final. Gimnasia de Mendoza empató 1-1 contra Independiente. Los mendocinos, a pesar de haber realizado 19 tiros menos que el previo partido, demuestran que siguen jugando a balazos, con un gol temprano en el 6º minuto de Santiago Rodríguez después de muchas chances claras para el Lobo. Independiente arrancó frío y pagó caro, pero empata en el minuto 42 gracias a la insistencia de Víctor Malcorra, el eje del equipo, que tuvo mucha dificultad para meter el gol. Mantuvieron posesión durante el partido, pero con poca contundencia, y al final de los 90 minutos Sebastián Valdés recibió una tarjeta roja para el rojo. Veo que Gimnasia de Mendoza juega mucho con centros muy cortitos y que son un equipo bien rudo que se mete sin miedo, algo que me gusta ver de un equipo tan bajo en la tabla. De 7 partidos ganaron 2, empataron 1 y perdieron 4. Su próximo partido es contra Boca, algo que no les ayudará mucho para mejorar sus números. Racing también padeció de lo mismo que Huracán, con un partido acondicionado tempranamente por una tarjeta roja que creó un partido muy duro para la academia, que aún así logró empatar 1-1 con el rey de su grupo, Independiente Rivadavia. Matko Miljevic, el centro ofensivo de Racing, fue expulsado por doble amarilla a los 31 minutos. A partir de ahí Racing quedó con 10 y el partido cambió de guión. La visita empezó a crecer en el campo rival, aunque sin demasiada claridad para romper el cero antes del descanso. Además, Racing perdió a su as principal, el Maravilla Martínez, por una lesión antes de finalizar el primer tiempo, que debilitó aún más su estructura ofensiva. Al arrancar el segundo tiempo, Rivadavia aprovechó su superioridad numérica con Matoa Fernández marcando en el minuto 53. El equipo mendocino tuvo algunas chances de
ampliar tras el gol, pero le faltaron precisión. A pesar de todo esto, Racing mostró garra en el último tramo. Ingresaron a Saracho, Baltasar, Rodríguez y Vergara para refrescar el ataque e insistieron mucho por las bandas entrando al área, con la igualdad llegando en el minuto 78 con un cabezazo de Konechny tras un córner ejecutado por Gabriel Rojas. El empate premió a la insistencia de la academia más que un dominio real del juego. Central Córdoba ganan 2-0 ante Talleres de Córdoba, después de su victoria contra Rosario Central. Fue parejo en el primer tiempo. Talleres tuvo más volumen ofensivo, pero sus definiciones, principalmente siendo de Ronaldo Martínez, fueron muy flojas. Después el partido rompió en el segundo tiempo. En el entretiempo, Central ingresó a Barrera y Tijanovic, que dieron más profundidad al equipo y juntos marcaron el primer gol del partido con un tremendo centro y un disparo que le dio un poco de depresión al arquero. 9 minutos después, Michael Santos liquidó el partido tras asistencia del arquero Agüerre en una transición rápida. Al principio la pelota iba hacia Tijanovic, que falla el control, bota y ahora va para Talleres, pero a Fernández le faltó la sangre para cabecearla, así que llega Santos hermosamente. Belgrano disfrutó de un gran resultado ganándole 3-1 a Atlético Tucumán. Belgrano fue superior en el partido de principio a fin. No solo fue eficacia, fue superior en juego, control territorial y asociaciones ofensivas. Atlético Tucumán intentó llevar el partido a roce y al juego físico en el arranque creando muchas faltas, duelos e interrupciones, pero cuando Belgrano logró imponer el circulación y ritmo, el partido se rompió a su favor. En el minuto 38, desde una pelota parada, se centra al área. Un jugador se cae tras empujarla hacia el medio del cambalache, dos rivales se chocan por la pelota que desvía para que Rigioni entre rápido a rematar el primer gol. El segundo viene de un pase largo de atrás, va al medio donde centra otra vez a la izquierda para que Nicolás Fernández meta el 2-0 en una jugada que disfrutó de mucho espacio. Más tarde en el 77, Julián Maravilla marca el último gol de Belgrano recibiendo un lindo pase al hueco. Y para que no dé mucha pena el resultado, al final del partido concedieron un penal a Atlético Tucumán. Benítez seguramente hizo un buen amague usando sus expresiones faciales, ya que el arquero se lanza a la izquierda para parar una pelota que llegó al centro como un pase común. Con esto, Belgrano empató por primer puesto con Independiente Rivadavia, ambos con 15 puntos después de este partido. Unión de Santa Fe quedó empatado por cuarto puesto con San Lorenzo y Defensa y Justicia tras ganarle de forma sorprendente 3-1 como visitante a Sarmiento de Junín, que sufre su tercer derrota consecutiva. Unión resolvió el partido en la primera media hora. En el minuto 10, Palacios abre el marcador con un remate desde fuera del área tras una asistencia de Profini. 3 minutos después, Cuello amplía rápidamente, también desde media distancia y otra vez con Profini como generador. Sarmiento movió el banco al inicio para ser más ofensivo, pero el golpe definitivo llegó enseguida. El 3-0 llega en el minuto 49, cuando Tarragona define a quemarropa tras otra jugada construida por Profini. Con esta tranquilidad administraron el ritmo y apostaron por el bloque medio. Sarmiento tuvo mucha fragilidad al inicio con falta de contundencia y una dependencia excesiva en centros y juego aéreo y reaccionaron demasiado tarde marcando su gol en el minuto 56. La estrella de este partido es Profini, el mediocentro pivote de las inferiores de Unión Santa Fe. En 7 partidos tiene 1 gol y 3 asistencias. Los goleadores que se destacan son Tarragona con 4 goles en 7 partidos y Brian Cuello, que mantiene mejor promedio con 2 goles en 3 partidos. De nuevo, el partido de Aldosivi y Argentinos no se disputó y fue pospuesto. Será porque Argentinos juega a la Libertadores, pero mi opinión es porque está todo mal organizado. Que por cierto, se finalizó el partido de vuelta y esta vez quedó 1-0 para Barcelona SC, así que empataron, avanzaron a penales y desafortunadamente ganaron los ecuatorianos 5-4. Aún no puedo trabajar en la nota sobre Tapia, más que nada por falta de tiempo y voy a esperar a que termine el juicio. De todas formas, voy a tomar la oportunidad para quejarme de cómo me afecta a mí, porque yo tengo que hacer estos videos solo y aunque no se aprecie lo que pasa detrás de la pantalla, es una producción muy desgastante. Si fuese una liga normal en la que juegan 1 o 2 días por semana, podría tener una vida más sana, pero no. Estas semanas se están jugando 3 fechas consecutivas, 10 días seguidos de fútbol con como 5 partidos por día. Es insólito y enfermizo. Si a mí me cansa y me roba la vida, imagínate los 11 pibes que tienen que jugar 5 partidos en una semana. Normal que Argentinos Junior no juega a nivel local porque se mueren los tipos. ¿Y qué le importa? ¿Y todo esto por qué? Porque ahora Chiqui Tapia tiene que ir a juicio, así que lo aplasta todo junto. ¿A quién carajo le importa si el gordo este tiene que estar todo un día discutiendo ante autoridades? Yo hice un trámite y yo no paro la vida de los demás. Así que nada, Chiqui Tapia, deja de explotar a los jugadores, de pisar a los socios, de manipular todo solo porque te sale del orto y deja de matar al fútbol. Que podríamos
vamos a estar compitiendo con Inglaterra, pero no, porque no hay cabeza no es una mentalidad que quiera florecer y expandir y hacer algo piola, ¿no? No sé, se piensa que es un chiste, se está riendo en la cara de la gente, como si no le importase lo que está pasando con el fútbol. Es absurdo y una pena, más que nada, pero bueno. ¿Cómo? Ahora a los socios no tiene nada que ver, no les preguntan nada a los socios, si están de acuerdo. Le preguntaron al hincha si está de acuerdo en hacer un paro. Le hago una pregunta, le preguntaron a los jugadores que son los que juegan, los técnicos que dirigen, a ellos no les preguntan nada, no existen. Si ellos están bien como dicen y tienen todo en regla, ¿por qué no van y declaran el 6, el 7 y las fechas se juegan igual? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no? ¿Tanto problema para ir a declarar? ¿Cuál es el problema? Si a mí me llaman a un juzgado, yo tengo que ir y si estoy tranquilo y estoy limpio, voy y declaro. ¿Cuál es el problema? No es nada malo, por eso vamos a parar el fútbol. Ahora, entrando en algunas noticias más amplias, no solo locales, se rumorea que Ancelotti decidió no convocar a Neymar para el amistoso de marzo. El motivo siendo que considera que su nivel actual está por debajo del resto del plantel. Cree que convocarlo solo por su nombre podría hacerle perder respeto dentro del vestuario y generar conflictos internos. Algunos periodistas sostienen que Neymar podría no jugar el Mundial de 2026, que sería un golpe duro para él, ya que el propio jugador había dicho que su gran motivación era llegar a la Copa del Mundo de 2026. Estados Unidos estaría amenazando con un posible ataque a Irán. Esto podría desencadenar un nuevo conflicto bélico internacional. Algunos dirigentes plantean que, si ocurre, FIFA debería sancionar a Estados Unidos, comparándolo con el caso de Rusia-Ucrania. La preocupación principal también siendo el impacto en la organización y seguridad del Mundial 2026. La violencia desatada en Guadalajara tras la supuesta muerte de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, encendió la preocupación por la seguridad de México como sede del Mundial 2026. Los bloqueos, incendios y tiroteos que incluso obligaron a suspender eventos deportivos instalaron el debate sobre si la FIFA podría quitarle partidos al país ante el riesgo para jugadores, equipos y turistas. Aún así, por la cercanía del torneo, hoy parece poco probable que México pierda la sede, aunque si se esperan exigencias estrictas en materia de seguridad e incluso posibles apoyos internacionales para garantizar el desarrollo del evento. Mientras tanto, dentro del propio país surge un debate. Algunos ciudadanos consideran que debería retirarse de la localía para priorizar la inversión de seguridad, mientras que la mayoría de los aficionados quiere que el mundial se mantenga en México pese al delicado contexto. Yo sobre esto creo que sería más productivo para el mundo si en vez de suspender el mundial a México se intervengan quizás los estadounidenses que tanto les gusta intervenir últimamente, pues que se metan ahí el ejército y que dejen llegar porque al final más que nada van a ir los estadounidenses que lo tienen el país al lado, ¿viste? Y ellos van es como recién son bebecitos, recién aprenden el fútbol, pero no solo para que se continúe el fútbol, porque a mí en lo sincero no me importa si se juega o no en México. Con que se juegue a mí no me importa, ¿no? Y especialmente como argentino, bueno, que apoyo la selección argentina, la duda es si vamos a disputar el mundial nosotros. Pero yo digo que si intervienen gente de afuera podría ser mejor para por fin, quizá con eso sería el paso que necesita México dar para liberarse de toda esta maldad que inunda tanto al país y por extensión el resto de Latinoamérica, que parece que quizá este siglo por fin se pueda rescatar con la ayuda de todos, no porque somos incapaces, sino porque no es malo pedir ayuda y ellos también necesitan la nuestra, ¿viste? Pero ellos ya tienen una cultura de caníbal desde siempre, boludo. Además todo se mueve por dinero, ¿viste? Y el negocio del fútbol es el que más lucra en todo el mundo casi. Como con Venezuela, ¿vos te pensás que Donald Trump fue porque es un jesuita? No, es porque está buscando la plata que tienen allá bajo tierra. Y ya llevan tantos meses, seguramente 4 años planeando este mundial, todo preparado para que se vaya a jugar a México para ganar dinero los empresarios estos, solo porque de repente de pedo murió un vendedroga. No van a cortar todo, ¿entendés? Se le jode el negocio. Así que por esa razón tan sucia, quizás ayude a levantar México como país. Eso sí, las cosas como son, y el Chapulín Colorado les puede ayudar a mejorar futbolísticamente. Así que por lo menos enfoquémonos en la economía y la inseguridad mexicana, que es más fácil que resolver su fútbol.
todo esto la tabla queda así. En el grupo A, Estudiantes de La Plata empata con Vélez por primer puesto, ambos con 15 puntos, y se enfrentarán mano a mano este lunes 2 de marzo. Platense segundo con 12 puntos, Unión San Lorenzo y Defensa en terceros con 11, Independiente y Talleres en cuarto con 10 puntos, Boca, Lanús, Instituto y Central Córdoba en quinto con 8 puntos, y les siguen Gimnasia Mendoza con 7, Deportivo Riestra con 4 y Newell's Old Boys con 2. En el grupo B va primero Independiente Rivadavia con 16 puntos, Belgrano con 15, Tigre con 14, Central con 11, River y Gimnasia y Esgrima de La Plata con 10, Huracán con 9, Argentinos, Racing y Barracas con 8, Banfield con 7, Sarmiento con 6, Tucumán con 5, Estudiantes de Río Cuarto con 4 y Aldo Civi con 3. Partidos destacados para la fecha 8 son Estudiantes contra Vélez, el clásico rosarino que se disputará en cancha de Newell's, y Independiente de Mendoza en primer puesto jugará contra River, que tendrá que encontrar un reemplazo para Gallardo. Muchas gracias a todo el mundo por apoyar al programa y nos vemos la semana que viene. Chau.